exacto, exacto. O sea, por ahí es, a ver, no es que, es pegar un saltito más, es un saltito cualitativo que apunte en realidad a la cuestión psíquica, a lo psíquico, ya salirnos un poco, hacer ese corrimiento que hizo Freud cuando, cuando empezó a pensar las cuestiones ya no en términos de neuronas, sino en términos de aparato psíquico. Freud, por ejemplo, hasta el proyecto Freud pensaba en términos de neuronas. Y hablaba de las neuronas pasaderas, las no pasaderas, algunas se retenían, otras pasaban de largo como por un tobogán, y lo pensaba en términos neuronales. Entonces él decía que se trataba de que con las neuronas iban filtrando las cantidades de estímulo, ¿no? Para que no sean, vamos a decir, que no se colapse el sistema, una cosa así. Pero Freud, a partir de 1900, ¿no? Cuando inaugura el siglo con el texto La interpretación de los sueños, Freud toma los mismos elementos con los que antes pensaba las neuronas y todo esto, pero él produce ese salto. Y ya ahora va a pensarlo en términos de lo psíquico. Él ahora no va a pensarlo en una neurona pasadera o una neurona impasadera, sino que él ahora lo va a pensar en términos de lo psíquico, de algo que se constituye a nivel del psiquismo, ¿no? Entonces, eso permite mucho. Eso permite, por un lado, despegarnos del campo de lo biológico. No porque lo biológico no sea importante o porque lo biológico es lo que está ahí. Vamos a decir, es el sustrato material en donde se asienta lo psíquico, ¿no? Lo psíquico, o sea, pensémoslo como una superestructura, ¿no? Sí, sin esa materialidad, por ejemplo, de lo biológico, estas operaciones psíquicas no tendrían posibilidad. Pensemos, sin un cerebro, todo este devenir psíquico no tendría ninguna posibilidad. Por eso no es que uno entre a negar, sino estaríamos negando algo que es lo evidente, ¿no? Pero es corrernos, es volver a enfocar todo hacia el plano de lo psíquico, ¿no? Freud también todo el tiempo va pegando este salto a lo largo de la obra, ¿no? Pero desde muy temprano, incluso cuando piensa en las causas. Uno de los primeros textos que leímos, que es el de la herencia y la etiología de las neurosis, que Freud piensa para la neurosis, pero en ese texto él está pensando en la etiología y piensa en lo hereditario, ¿no? Entonces él dice, el componente hereditario obviamente que no se va a negar, sino que al contrario, él lo toma como, y después cuando lo toma en 1916, cuando habla de series complementarias, que el primer término de la serie es lo constitucional. Lo constitucional es lo que uno trae consigo, lo biológico, lo hereditario. Eso entra dentro de la primera serie. Ven que Freud no niega. Lo que pasa que lo que él dice es que al campo psi lo que va a interesarle más que lo hereditario y lo biológico y lo concreto de una neurona es lo que Freud llama las causas específicas, ¿no? Que dicen que tiene Freud, ¿no? Dice que tiene un gran valor etiológico, pero que la medicina las deja de lado.
Y ahí entran los factores causales de las vivencias de la primera infancia, por ejemplo, ¿no? Entonces Freud dice que son factores no menos importantes que los hereditarios, pero claro, él lo que dice es que con los hereditarios no podemos operar de manera directa, porque uno no va de manera directa por lo menos, apuntar a modificar de manera directa nada, por ejemplo, en la genética, ¿no? Pero sí en los factores de la causa específica, ¿no? O sea que a nosotros eso nos tiene que interesar mucho porque es hacia dónde apuntar. Y a mí me parece que si no, nosotros somos capaces de pensar esto en esos términos, sorteamos muchos obstáculos, sobre todo con otras disciplinas que enfocan sí en lo biológico. Entonces uno hasta deja de lado ya la pelea a ver si esto es biológico o es psicógeno, ¿no? Me parece que es importante eso, más que enojarse con las disciplinas, o sea, lo más probable es que por ahí las diferentes disciplinas se enojen con el psicoanálisis, eso es más común, pero me parece que el psicoanálisis por ahí tiene que tener una mirada, digamos, un poco más de los fenómenos y de los epifenómenos que tienen que ver con cómo se mira a una persona, cómo se observa un sujeto. Si nos quedamos nada más que con lo que el sujeto muestra, lo fenomenológico, o si hacemos un salto más y pensamos en lo que subyace a aquello que el sujeto muestra, ¿no? Así que bueno, entonces, como acá me dicen las chicas que están demoradas en el pase, en el hospital, están haciendo el pase, así que eh, ahora supongo que cuando vengan ya vamos a... Quiero ver entonces si puedo compartirles el video que habíamos quedado la vez pasada que les iba a compartir, ¿sí? Denme un segundo que voy a buscar a ver cómo pasarlo por acá. No sé cómo pasarlo. Denme un minutito.
A ver, ahí se ve la pantalla. Sí, Juli. Bueno, a ver, díganme si se escucha también. Ah, una cosa, es en inglés. Es en inglés. Lo que nos va a mostrar son esto es el video que yo les comenté que toma René Spitz, ¿sí? Y lo que va a ver es eh, la deficiencia en la relación madre-hijo, ¿no? En la interacción insuficiente, ¿no? Mayormente son imágenes. Es una filmación muy antigua, muy vieja. Acá se ve directamente lo que califican como un tratamiento hostil del niño, o sea, ella prácticamente lo está forzando y el niño claramente rechaza. Como que lo quiere ahí despertar pero en otras partes se ve como que lo aprieta contra ella, ¿no? Al principio. Ahí directamente lo sacude a ver si toma, ¿no? Eh,
Acá también aparecen las consecuencias de la insuficiente eh, en esta relación madre-hijo, ¿no? Como que no hay esa conexión, la madre parece no advertir la dificultad del niño en la succión. Eh, Ella se ve en un momento como se hace un tratamiento así con la mano en el pezón, que seguramente la nurse le indicó cómo hacer, pero el niño concretamente no succionaba, ¿no? Acá hay algunas consecuencias en la clínica, una dermatitis atópica, los cólicos. Acá este es el niño con la dermatitis. Sí. Rocky. Acá van a ver al niño en una actividad de rocking. Acuérdense que René Spitz ese es el autor que trabajaba con los casos de hospitalismo, de niños que quedaban eh, luego de la guerra, muchas veces abandonados, muchas veces quedaban huérfanos. eh, bueno, muchos de los niños con hospitalismo sucumbían, no resistían, ¿no? Por más que sí, efectivamente eran alimentados, pero faltaba lo que es el contacto afectivo, la libidinización del niño, ¿no? Entonces el niño empieza como a entregarse a una actividad, por ejemplo, como puede ser el rocking, son actividades así como de una cuestión motriz, repetitiva, estereotipada, ¿no? Eh, autoerótica, ¿no? Acá está niña, evidentemente, con una carita de notoria tristeza, ¿no? Como una carita como de la expresión, ¿no? De la niña llama la atención.
Acá piensen en esto cuando hablamos, ¿se acuerdan cuando vimos el texto de el problema económico del masoquismo, cuando Freud dice que en el inicio hay una primera gran liga, ¿no? Entre, entre Eros y pulsión de muerte, ¿no? Entonces, en esta primera gran liga empiezan a entrelazar Eros y pulsión de muerte. Y el primer resultado de esa mezcla pulsional es enviar para afuera, sacar afuera la pulsión de muerte. Pero es una pulsión de muerte que ya fue tocada por Eros. Ya hay entremezcla. Entonces, mucha de la conducta agresiva que el niño puede sacar al exterior, ya sea golpeando objetos, todo lo que sea sacar para afuera, implica ya una primera entremezcla. La pulsión de muerte pura no la vemos nunca. Ya hay una primera ligadura, ¿no? Por supuesto que es algo absolutamente rudimentario, pero implica ya una primera, que dice Freud, sale al mundo como pulsión de destrucción o pulsión de apoderamiento. Eh, Ay, me están diciendo, chicas, que no van a venir, las, no van a venir al trabajo hoy, lo van a hacer, entendieron que era el viernes que viene. Así que lo vamos a ver el trabajo de Vivi y de Sofía, lo vamos a ver la semana que viene. A ver, entonces. Si alguna quiere leer, traducir, hablar de esto, cuenten, ¿eh? Sí. Vimos a ese niño que parecía como muy aletargado, ¿no? Un niño que estaba, eh, empieza acá a verse el niño ensimismado, aletargado, empieza a verse sin interés por el mundo de los objetos, a decaer ese investimento libidinal hacia el afuera. Esto empieza a decaer, a decrecer, empieza o directamente a no manifestarse nunca. Entonces el afuera empieza a convertirse en algo carente de sentido para el niño.
Acá habla también de movimientos extraños con los dedos, con las manos, empiezan estas conductas atípicas, las iteraciones, repeticiones, estereotipias, ¿no? Se me ocurre también, María Julia, que el mundo, en este caso, los cuidadores, las enfermeras, bueno, quienes estén a cargo de estos chiquitos, tampoco me imagino que deben haber tenido el tiempo como para, porque en esa etapa de tanta necesidad de amor y cobijo, ¿no? Un ratito de amor. Claro, No sé si basta, porque un chiquito es demandante, necesita ese cuidado permanente. Es decir, cuando es chiquito, sobre todo en este caso, pareciera que tienen un año como mucho, ¿no? O están en los 10 meses, menos, no sé, o 10 meses, sí. Pobrecito César, pobrecito. yo les dije que era bastante inquietante el video, un video de hace muchísimos años, ¿no? 9 meses y 8 días, Sí, por ejemplo, de privado de la madre por 6 meses, ¿no? O sea, chiquitito. que no sabemos si la madre falleció o, pero ya empiezan a notar las conductas corporales que son bizarras, ¿no? Es como una autoestimulación, como si al cuerpo empezara a encontrar cierta consistencia, pero está completamente, tiene 9 meses, no tiene el tamaño de un niño de nueve No. meses, ni la movilidad de un niño de 9 meses, claramente. Y de hecho está acostadito, así que Claro, claro, aparentemente no se podría incorporar por lo que se ve. claro, claro, probablemente no. Ahí parece como si pero ni siquiera se está mirando la manito, parece como si, Pareciera, pero esa mirada de la manito, qué linda manito que tengo yo, es un jueguito de los 4 meses, 4 o 5 meses con los bebés, total. o antes incluso, ¿ven? Recién parece que se está descubriendo la manito, pero todavía no tiene ningún tipo de control. ¿Ven ese movimiento es autoerótico. Pero autoerótico en el sentido del primer autoerotismo, el que vimos como fase inicial, antes de toda diferenciación yo no yo, sujeto-objeto, ¿no? Es interesante porque esto es una documentación de René Spitz, ¿no? De observación de lactantes, observación de niños en estos casos de hospitalizados, ¿no? Se nota claramente que son camitas de hospital. Y la importancia de lo que vos hablabas al principio, ¿no? De la diferenciación de las escuelas y el psicoanálisis, ¿no? De otras escuelas y el psicoanálisis. La Exacto, importancia de los primeros cuidados, que posiblemente a veces en la medicina no es que no se tengan en cuenta, pero es fundamental. Es decir, para la construcción psíquica es fundamental. Si no hay un otro, totalmente, no. totalmente. Y yo creo que acá a veces puede ser, como vos decías antes, ¿no? Porque quizás no hubiera habido en ese entonces el tiempo suficiente. Pensemos en una situación de guerra o de posguerra. Pero también es cierto que también yo creo que el psicoanálisis acá marcó una diferencia fundamental con el antes. El antes del psicoanálisis, donde no sé, por ahí hasta no se llegaba a comprender la importancia de ese vínculo primario del niño con la madre. Imagínense que efectivamente eso es una construcción social, como decíamos la vez pasada. En otra época, a los niños los alimentaba la nodriza, sobre todo en las familias de la alta sociedad. Cuando Creo.
En realidad la importancia mayor radicaba en ese contacto del niño con su madre. Acá tiene un niño todavía más grande, fíjense la actividad, como es una actividad con la manito también, recién como si se estuviese anoticiando que tiene una manito. Los pies. Los piecitos también. Se ve la mano, esa articulación de la visión con la manito, que es algo de una de las primeras, digamos, conquistas de un niño, pero mucho más chiquito, ¿no? Corresponde a antes de los 4 meses, si por dar una fecha, si nos ponemos piagetianos. Piaget hablaba de la articulación visión-prensión, no sé si se acuerdan. Claro, acá lo que nos dice que en un 37,3 de los casos observados lo que se ve es un progresivo deterioro, ¿no? De la personalidad y eventualmente que terminan con marasmo. Marasmo, directamente el niño sucumbe, ¿no? Y llega un momento que como que no hay consuelo posible, el niño ya se desconecta, vamos a decir, se desconecta del mundo de los objetos y de los demás, nosotros somos objetos en ese punto. Entonces acá recién uno podría decir, empieza como a darse cuenta de la gran importancia de este vínculo primario con el niño, del niño con la madre o un subrogado materno, pero no un tropel de enfermeras que una pase la otra, sino, ahí está, ahí terminó. Esperen que dejamos de compartir, ¿cómo era? Dejar de compartir. No un tropel de enfermeras, ¿no? En el sentido de que ninguna haga anclaje con el niño. Una que lo mire, una que le haga vocecitas, que le haga upa, que lo acaricie, que lo mime, que construya un Eso. vínculo. ¿Eh? Y construya un vínculo, Dios. Claro, claro, por eso Freud cuando dice el otro de los primeros cuidados, generalmente es la madre, pero puede ser un subrogado materno, alguien que sustituya a la mamá, en caso de que la mamá no esté. Pero no vale un tropel de enfermeras, que hoy venga una, mañana otra, pasado otra, y que ninguna haga lazo. Lo que es fundamental es ese lazo, ese vínculo primario, como trabajamos el otro día con el caso que presentaba Mary, ¿no? Es lo que Freud llama la Verständigung-comunicación, ese primer entendimiento entre el niño y el otro primordial, el otro de los primeros cuidados. Se tiene que dar ese entendimiento, es como ese entendimiento es, Freud, fíjense cómo dice Freud en el proyecto, ¿no? Freud dice, el inicial desvalimiento del niño es la fuente de todos los motivos morales. Es una frase gigante. Es una frase gigante, casi como que está diciendo que de alguna manera, si hay moralidad, es porque en un momento fuimos desvalidos. Y aparte, como que el desvalimiento es algo que nos concierne, no solo porque fuimos desvalidos, sino que porque por cualquier coyuntura de la vida podemos volver a estar desvalidos, ¿no? Piensa en cualquier situación de guerra, de desprotección, donde uno se encuentre en una situación de vulnerabilidad social.
El desvalimiento tiene muchas expresiones, muchas formas, muchas caras, aunque uno vea una persona grande, que uno dice, esta persona tranquilamente podría trabajar, puede ser que pudiera trabajar, pero probablemente esa persona en ese estado está desvalida. Entonces, hay que entender el desvalimiento en todo lo que significa y entender esto de que cuando Freud dice la fuente primaria, o sea, de todos los motivos morales, ¿no? Es una frase muy poderosa, está en el proyecto, o sea, un texto de 1895. Entonces, este inicial desvalimiento nos pone en necesidad, nos pone en relación a un otro, y ese otro no solo viene con su cuidado y su pecho y su alimentación, sino que viene con su deseo, con sus vivencias, con su lenguaje, con sus traumas. Ese lazo se da así, no se da con un robot. No vale que venga una mamá robot a agarrar al niño y hacerle así, mecerlo. No, porque ese otro, otrora, también fue desvalido. Cuando uno va a remediar el estado de indefensión del niño, va con una impronta de indefensión previa. Entonces, esa es la fuente de todos los motivos morales, que no puede ser sin un otro. En realidad, la vida psíquica, el nacimiento a la vida psíquica, es a través de un otro, es con un otro, no es sin un otro. La prueba está, bueno, estos casos que lo que muestran claramente es como el niño mes a mes va haciendo un deterioro progresivo hasta que sucumbe. Y bueno, y aparece la famosa muerte por marasmo, ¿no? Entonces, me parece fundamental. Yo creo que el psicoanálisis contribuyó muchísimo a generar esta importancia del otro materno o de los primeros cuidados. Aunque a veces se malentienda, aunque a veces quede uno con la idea muy, ¿cómo decir? Con lo más superficial, que se quede con que venga el otro a darle la teta. Claramente no pasa por la teta. Miren esta mamá, esta que se arreglaba el pezón porque se ve que tenía el pezón retraído, no sé, la cuestión que alguien le había dicho, le había indicado cómo hacerlo. Pero ella lo hacía, o sea, cumplía con esa indicación, pero no conectaba con el niño, claramente. No, porque ahí no se había producido. De hecho, la otra que lo metía entre el brazo y más o menos como que lo apretujaba, claramente, claramente el niño iba a vivir eso como hostilidad, no porque ya lo hubiera querido agredir, pero no tuvo ese cuidado primario. Ese miramiento, cómo se trata a alguien desvalido, cómo tratar a alguien en estado de desvalimiento, ¿no? Desde la moracidad, desde la ternura. Claro, cómo se remedia esa indefensión, desde la ternura, desde un acercamiento con arreglo a lo que el niño necesita. Pero ahí hay que hacer toda una operación de lectura. La madre tiene que poder hacer esa operación de lectura. Pero si la madre no puede hacer esa operación de lectura y solamente se limita a masajearse el pezón, porque esa fue la indicación de la NURS, entonces, como decía, enchufarle al niño a la teta como sea, aunque lo agarraba con un dedo, porque no hacía falta mucho músculo, pero con un dedo le apretaba la cabeza contra el pecho, y en realidad el niño no podía con eso, sacaba la cabeza, ¿no? Casi como una respuesta casi refleja, se me ocurre. Pero bueno, me parece importante, hay toda una serie de estos videos, son todos por el estilo,
son, digamos, publicaciones científicas, ¿no? Que parece que dejan una enseñanza importante. El psicoanálisis empezó mostrando estas cuestiones y su importancia, ¿no? En un, en un momento histórico donde quizás por la guerra y la posguerra se pudo poner muy en evidencia lo que pasaba y las consecuencias dramáticas y nefastas de todo esto. Uno se olvida que alguna vez fue desvalido. Se olvida, o ya está, pasó, pero verdaderamente uno se puede volver desvalido en cualquier momento. Vamos a decir, cuando uno, qué sé yo, caes en una terapia intensiva, estás inerme ahí. Te decís que está todo el sistema médico velando por tu salud y velando por vos, pero uno cuando tiene tanto miedo, cuando va a entrar a una operación o cuando te ponen en una terapia intensiva o algo, uno va con todo ese miedo. ¿Por qué? Porque de alguna manera revive ese estado de desvalimiento. Casi como que uno dice, bueno, estoy a merced. Y es una de las cosas que en general se dicen, bueno, ahora estoy en manos de los médicos, ¿no? Y en manos de Dios, en manos de los médicos, pero uno realmente, ese es un comentario que lo que expresa es justamente esa cuestión de que solos no podemos. Solos no podemos. Hace falta un otro. María Julia, perdón, sabes que estaba viendo en Instagram que había uno de los reels respecto al tema de la guerra, ¿no? Entonces, bueno, la guerra que tenemos actualmente. Y hay un bombero que rescata a un bebé. Como está medio paradito, calculo yo 6 meses. Bueno, y el bombero lo abrazaba, ¿no? Pero tenía que entregárselo a los médicos para que lo revisen al chiquito. Y cuando hacía este movimiento para poder dárselo al médico y el médico estiraba los brazos, el chiquito se volvía y lo abrazaba al bombero. Una escena tan particular, mira, que Tremendo. emocionaba, porque yo lo que pensé en ese momento, dije, acá no se trata solamente del rescate, sino de esta forma que tenía este bombero de abrazar y como de proteger y transmitirle, no te va a pasar nada más. Claro, claro, o sea, lo sacó de la Ay, indefensión. por favor, es impresionante. Impresionante. Bueno, después si la encontrás, compartila en el grupo. Sí, voy a ver si la paso porque yo no me la guardé, pero una escena muy motivadora, muy sensible. Y si me permitís, Sí, les cuento esto nada más. Encontramos una gatita que andaba por acá, por casa, digamos, no por casa mismo, sino por la calle. La cuestión es que mi hijo la levanta, la acaricia. Bueno, estoy hablando de una gatita súper chiquitita que estaba con su madre, pero se escapó de la madre. Bueno, ella vino acá hay 3 perros, hay 2 gatas más. Bueno, la pusimos, le dimos de comer, pero la diferencia, ¿no? Digo, un chiquito, que es lo que estamos hablando ahora, un chiquitito que es desvalido desde su nacimiento, necesita de su mamá o el subrogado. Esta gatita anda solita. Llora, por ejemplo, por lógica, como cualquier bebé, digamos, animalito, pero yo le puse la comida, el agua, y ella solita fue, tal cual. y si no, fue y se sacaba la comida, pero que a mí yo dije, no puede ser, sacó pancito que habíamos dejado, subió a la mesada, sacó, bajó, es decir, ahí es, no, uno se, Claro, no, porque exactamente, en los animalitos es esto que hablamos muchas veces en el curso. Hay una orientación por el instinto que nosotros perdimos en ese primer contacto con la vida a la que nacemos. Nacemos un mundo del lenguaje.
Nacemos en un mundo donde hay otros que hablan. Y ese lenguaje nos toca y nos golpea para siempre, nos traumatiza. Y en ese toque con el lenguaje perdemos la connaturalidad, perdemos el instinto queda como absolutamente desplazado, no sé en qué lugar, y viene a tomar la posta la pulsión, ¿no? Entonces, perdemos un gran referente, ¿no? El referente, lo que serían las coordenadas biológicas, las coordenadas instintivas que orientan, por ejemplo, a un gatito, nosotros las perdemos. Encima somos uno de los mamíferos que por ahí más tiempo necesitan en contacto íntimo con el otro, con la madre. Hay otros mamíferos que necesitan mucho menos contacto. Enseguida, que yo, la mamá, la yegua, el potrillito, enseguida lo ayuda a ponerse en pie con la trompa y ahí el potrillito se para en cuatro patas, primero con dificultad, tambalea, cae, pero la mamá lo levanta y una vez que lo levanta el potrillito hace su camino, sigue junto a la mamá, todo, pero vamos a decir, no es que muere si la madre se la saca en el primer momento. Y quizás tenga, es cierto, uno cuando tiene un cachorrito muy bebito, de gatito, de lo que sea, ¿qué hace? Le da en mamadera, con todos los cuidados que hagan falta, ¿no? Pero es cierto que con el niño, con el bebé humano, se necesita mucho más que eso. Se necesita mucho más. Por eso es que una robot no podría venir, hoy que están tan de moda los robots, una robot con forma humana no podría venir a cumplir esta función. Porque lo que creo que se conecta con esto que Freud dice de los motivos morales, la fuente de todos los motivos morales, es que aquel otro que va a remediar el estado de indefensión, en otro tiempo también fue desvalido. Y su indefensión la remedió un otro, y la del otro un otro, y así hasta el origen, si se quiere. Entonces, me parece que eso es la fuente primordial de todos los motivos morales que Freud dice. Una frase muy poderosa, muy enigmática, si se quiere, porque la pone en el texto de Psicología para Neurólogos. O sea, cuando él está hablando de las neuronas, de todo esto, pone la fuente de todos los motivos morales. Quiere decir que él ya, por más que hablara de neuronas, ya Freud advertía que acá se trataba de otra cosa. Acá se trataba de algo que es primordial, ¿no? Me parece que eso es clave, eso es fundamental. Bueno, yo creo que tengo otros videos de este tipo. Lo que podemos hacer es, en todo caso, se los puedo mandar por WhatsApp, porque son más o menos de este tipo, son así, tratan de estas observaciones, pero por ahí sería interesante, me parece que lo más importante, yo lo traje a colación del otro caso, el caso que presentó Mary el otro día, ¿no? Porque es verdad, la importancia, por ahí, Mary, como vos venís de un hospital, de una maternidad, entonces, lógicamente que enfatizan muchísimo en la importancia de la lactancia, ¿sí? Y que es fundamental, porque a veces la lactancia es el vehículo por el cual, digamos, se entra a eso otro que decimos, a ese otro mundo afectivo, a ese primer contacto, esa libidinización del niño, aunque entre con las vocales las vocales y las consonantes, con el nombre, el título de lactancia, lo que tenemos que entender que no se trata nada más que de la alimentación, ni de la teta, puede ser la mamadera, pero es como con qué vínculo uno se acerca
¿Con qué intención de vínculo? Tiene que haber una intención de vínculo. Esa madre que vimos en el video que le da casi como, le habrán dicho eso, hacete así en el pezón para que el pezón protruya y bueno, dijéramos, bueno, pueda el niño alimentarse, pero nada más. Por ahí del lado de la madre no había esa intención de establecer con ese niño que todavía no se vincula, establecer un vínculo. Tiene que haber algo del lado del otro. Sí. Así como es muy importante que la madre, la que todavía no lo tuvo, la madre embarazada, la mujer embarazada, que pueda imaginar a su hijo, que pueda hacer una representación psíquica de ese hijo. Que en general cuando uno ve madres, por ejemplo, psicóticas, que no pueden establecer una representación psíquica de que ahí viene un sujeto. Entonces hablan de que tienen un hígado con patitas o un cacho de carne, ¿no? Y por ahí, o no advierten el embarazo, y no, o sea, de decir, uno se queda medio atónito, pero no advertir un cambio corporal de semejante envergadura, con semejantes manifestaciones, incluso para una misma, porque hay cambio todos los días en una mujer embarazada. Entonces, llama la atención, no advierte esto. ¿Cómo interpreta ese cambio que le está ocurriendo en su cuerpo, en su organismo? ¿Qué lectura hace esa mujer de eso? ¿Qué lectura hace de eso que lleva adentro? ¿Qué es un tumor? ¿Se dan cuenta? Es muy importante cómo uno ya lo va a venir anticipando psíquicamente. Esa anticipación psíquica del lado de la madre es fundamental, porque ella ahí está anticipando a ese sujeto. Y es muy importante que uno pueda anticipar al sujeto, porque después con la misma intensidad con la que uno anticipó, que no solo es armarle la habitación, la cunita, pensar en la ropita, pensarle un nombre, todo eso que tiene que ver con prepararle un lugar, preparar como un ave, cuando las aves preparan el nido. Pero cuando el ave prepara el nido, lo hace siguiendo un patrón instintivo, ¿no? En cambio, cuando una madre prepara el nido externo, no lo hace siguiendo un patrón instintivo, porque la madre está desorientada respecto del instinto. Entonces lo hace desde su mundo de representaciones, lo hace desde su deseo. Entonces pensás qué dibujo le podés hacer en la pared, cómo lo vas a recibir, el nombre, te imaginás la reacción de toda la familia cuando lo vea, te imaginás al niño. Por eso también es, y es desde nuestro propio narcisismo. Eso también, eso de Freud, del texto Introducción del Narcisismo, cuando Freud nos dice que el narcisismo, él habla del narcisismo perdido de los padres, porque nosotros tuvimos que haber renunciado en cierta forma al narcisismo, por el mismo contacto con la realidad. Uno va deponiendo el capricho, el yo. Pero a través de un hijo, algo de esto parece como que se recuperara, ese narcisismo perdido, ¿no? Por eso cuesta tanto decirle que no a un hijo. Entonces uno ahí las ve a las madres ahí en la puerta del hospital, y los berrinches de los nenes, y que quieren que, por algo se ponen todos los vendedores a vender cositas, y venden todas cositas chiquititas, juguetitos, vinchita, hebillita, y porque la madre por ahí dice, bueno, si te portás bien el doctor te compro, y el niño está ahí, no ve ahí las escenas.
O los chicos miran en los kioscos. Los chicos ahí en la ventanita en el kiosco, en pleno berrinche porque quiero, y llora, y bueno. Hasta que la madre al final se lo compra. Como si parece que ahí se jugara algo de no poder decir que no, porque ese no tiene que ver con el no a uno mismo muchas veces, ¿no? Ahí, ¿ven? ¿Se dan cuenta cómo está el vínculo? Uno va desde su propio narcisismo, uno va desde su propia, uno va con su líbido. La madre, cuando hablamos, ¿se acuerdan cuando hablamos de líbido narcisista y líbido objetal? Se produce esa transposición del narcisismo al objeto. Bueno, en la relación madre-hijo, la madre, la puérpera, vamos a decir, totalmente está volcada al hijo. A veces es un no dormir, porque uno está pendiente de que haga, y ahí ya está la madre parada corriendo a la cuna. Ahí fíjense si no hay una entera transposición, no en favor del objeto, en favor del niño en este caso. Esa es lo que falta en los casos de hospitalismo, ¿no? Eso que Winnicott la llamaba la preocupación maternal primaria, no sé si se acuerdan. Entonces, eso creo que es muy importante porque de alguna manera nos sacamos un poco de encima la cosa más, el dibujito de que la vivencia de satisfacción es la alimentación o la teta o la mamadera. La vivencia de satisfacción es mucho más que eso. Es esta libidinización. Cuando nosotros decimos, la madre libidiniza al niño, ¿desde qué lugar lo libidiniza? Justamente es esto que yo les decía, transposición del líbido al objeto. Cuando uno transpone, la libido narcisista pasa al objeto, obviamente ese caudal, ese yo se va a quedar con menos líbido y la va a poner en el objeto esa líbido. Es lo que pasa en el enamoramiento, por ejemplo. En el enamoramiento hay justamente un empobrecimiento del líbido narcisista en favor del objeto. Entonces, lo más importante pasa a ser el objeto, ahí. La ventaja es que si ese amor es correspondido, este objeto también transpone su líbido a uno y se compensa la pérdida de líbido. El problema es cuando uno no es correspondido, ahí hay una transposición y un empobrecimiento. Esto lo vimos cuando vimos la conferencia 26 y cuando vimos introducción del narcisismo, ¿no? Y todas las derivaciones de esto, lo que pasa en un duelo, por ejemplo. Lo que pasa en un duelo. Donde uno acá tiene que hacer un trabajo inverso, ¿no? Tiene que retirar del objeto la libido que una vez depositó. Y eso no se da automáticamente. Eso, como dice Freud, es pieza por pieza y es un trabajo, el trabajo del duelo. Porque aparte, ahí piénsenlo como con el ejemplo del enamoramiento, ¿no? Donde yo me empobrezco en favor del objeto amado. Entonces toda la libido la pongo en el otro. Pero si el otro a mí me ama, se compensa para mi narcisismo esa pérdida. Ahora fíjense en el duelo. En el duelo, yo tengo que retirar esa libido del objeto, que no la voy a poder retirar de golpe. Con lo primero que yo me voy a encontrar en el primer momento del duelo es con que yo no puedo retirar la libido del objeto porque yo todavía lo sigo pensando, todos los fenómenos que se dan en el duelo, ¿no?
que uno no puede creer lo que pasó, uno no se acostumbra a la idea, bueno, quiere decir que ahí todavía no retiramos ni una pizca del libido del objeto. Entonces, después, cuando retiremos, ya Freud lo que dice es que, en Duelo y Melancolía lo pueden leer esto, lo que Freud dice es que esa libido después va a quedar libre para investir en nuevos objetos. Pero no es nada más que la libido que yo tenía puesta en ese objeto, sino que es el caudal de libido que yo recibía de ese objeto. Eso yo ya no lo recibo más. Entonces, eso es la primera pérdida que uno siente. Es el lugar que uno ocupaba en el otro, ¿no? Entonces, esto piénsenlo como una doble entrada, o sea, de uno hacia el objeto y del objeto hacia uno. Y en un duelo aparecen las dos vertientes, ¿no? Entonces, esto con toda la movilidad de la libido, me parece que es muy importante para pensar en la clínica. No solo en la clínica del duelo, ¿no? Sino en estos primeros momentos, en los momentos de la vivencia de satisfacción. Me parece fundamental. Todo lo que hacemos, con todo lo que pudimos estudiar respecto a la transposición del líbido, a mí me parece un aspecto que enseña muchísimo y que lo podemos pensar en la clínica del autismo, en la neurosis, en los duelos, ¿no? Lo mismo que cuando esa libido, cuando se hace ese camino de vuelta, ¿no? Porque Freud decía que, ¿se acuerdan que Freud, tanto en la conferencia 26 como en Introducción del Narcisismo, y en otros textos también, él generalmente usa metáforas de la biología, y él lo compara con la ameba y los seudópodos que la ameba emite, ¿no? Emite seudópodos y después ese seudópodo digamos, lo retrae, vuelve el seudópodo al cuerpo de la ameba. Entonces, en ese sentido, me parece muy importante entender que lo peor que puede pasar es la falta de movilidad de la libido. Cuando la libido queda estancada, en cualquiera de sus formas que se estanque es problemático, es patógeno, porque lo que implica la movilidad de la libido es, vamos a decir, salud psíquica. Freud en la conferencia 26 se pregunta, ¿por qué uno tuvo que ser, de alguna manera, obligado, por así decir, a emitir líbido en favor de los objetos? Se pregunta esto Freud, ¿por qué la primera vez salió líbido hacia el mundo objetal? Y la respuesta que él mismo se dio fue porque un acopio de líbido narcisista llevaría al sujeto a enfermar. Para descomprimirse del caudal de líbido. Es necesario drenarla hacia el mundo objetal. Investir objetos. Porque uno podría decir, ah, qué bárbara la libido, me quedo yo con toda la libido y acopio. No, es lo peor que puede uno hacer. Porque justamente enferma.
más allá de que el enamorado muchas veces se sienta enfermo, enfermo de amor, como decía García Márquez, ¿no? No sé si se acuerdan el libro El amor en los tiempos del cólera, bueno, que ahí la mamá de Fermino Ariza decía bueno, que el amor tiene los mismos síntomas que el cólera, da los mismos síntomas. Entonces, bueno, y tiene manifestaciones de enfermedad. Se manifiesta así, como un enfermar. Sobre todo, bueno, el amor que no se puede realizar, ¿no? Pero así todo, más allá de esa cuestión corporal, así todo, el amor es uno de los instantes felices de la vida. Entonces, y ahí se da una transposición libidinal plena en favor del objeto, ¿no? O sea, es interesante, me parece, pensar esto. ¿Qué pasa cuando la libido queda como estancada? Cuando no la puede transponer al campo objetal. Piensa en alguno de los bebitos del video en términos libidinales. Piensen, claramente ninguno de ellos ha podido hacer algo con eso, ¿eh? Entonces, ¿qué hace con ese caudal de líbido? Empieza a hacer el rocking famoso. ¿Qué hace con todo ese? Porque hay una cuestión ahí que para Freud es tóxica. Cuando las cantidades se elevan hasta un punto, se torna tóxico. Por eso es tan importante poder transponer. Si quieren, piénsenlo en términos de cuando Freud en el problema económico del masoquismo, o sea, mucho después, en 1924, él plantea que Eros y pulsión de muerte, él acá ya tiene la última teoría pulsional, ¿no? La de pulsión de vida versus pulsión de muerte. La tercera y última teoría de las pulsiones que cuando él escribe Introducción del Narcisismo y la conferencia 26 todavía no la tenía teorizada. 1914 y 1916 respectivamente. Entonces, todavía no teoriza lo que aparece en 1920, que es esta divisoria entre pulsión de vida y pulsión de muerte. Y que no solo establece este versus, sino que establece la entremezcla entre ambos grupos pulsionales. Y acá lo que a nosotros nos interesa es eso, es que no existe sino a través de esta entremezcla. Puede haber más predominio o menos predominio de una o de otra, porque de hecho puede haber entremezcla, desmezcla. En la desmezcla pulsional, ¿qué pasa? Baja el componente erótico, porque Freud lo llama también un desagregado de los componentes eróticos. Entonces me quedo más con la pulsión de muerte, nunca pura, pero hay menos pulsión de vida, se bajan esos componentes, se bajan del tren. Entonces me quedo con más pulsión de muerte en ese vagón, ¿no? Esa es la desmezcla. Y la entremezcla, justamente lo que agrega a la pulsión de muerte son componentes eróticos. Entremezcla significa agregado de componentes eróticos, suplemento de componentes eróticos. Entonces, cuando se produce esta primera gran ligadura, esta primera gran liga, dice Freud, entre eros y pulsión de muerte, lo primero que hace uno es sacar afuera esa pulsión de muerte, ya tocada por Eros, y la saca como pulsión de destrucción. Entonces, cuando uno realmente ve una actividad destructiva, por ejemplo, en un niño que rompe cosas, por ejemplo,
evidentemente evidentemente es mejor afuera que adentro. Mejor afuera, porque es esa pulsión de destrucción, mejor afuera que adentro. Porque es preferible que muerda y rompa todos los lápices a que adentro la pulsión de muerte le haga un estrago peor. Por ejemplo, ese niño del video que vimos, donde evidentemente no podía transponer nada. No sé si esto tienen algo que comentar o que decir respecto de esto. ¿Quieren hacer algún comentario o alguna pregunta? Te deja como pensando, ¿no? Como digamos, sobre todo en los casos de estos chiquitos, ¿no? Que vos decías como el último chiquitito, donde aparece, me imagino que era el médico del Speed, no sé si era él, en el llanto, ¿no? En su desvalimiento, en esa libido que dónde va a ir a parar. Está bien que era el caso ya de marasmo, el último, Sí, donde, pero también me puse a pensar, no sé si es así, pero el llanto que él expresaba y cuando miraba al médico que lo acomodaba, él como que al acercarse el médico así para ver, acomodarle los almohadones, yo dije, ay, lo va a alzar, lo tiene que alzarlo, no, que eso sería una salvación, me parece. No sé, porque ya estaría el chiquito en claro. El problema, condiciones, ese es el problema, pero que a veces ya está jugado. claro, ahí es a donde esa libido, donde ya está, ya la Claro, muerte, no sé, no, y tan a chiquito, veces ese es el problema, porque uno, o sea, cuando uno ve ese niño que da la sensación de que nada lo va a consolar, da esa impresión. ¿Por qué? Porque ese llanto no es un llamado, no es un llamado al otro. Eh, ese llanto no tiene la característica del llanto del bebé cuando llama a la madre. Es una mera descarga. Es eso que no lo puede tener, mejor igual que lo saque, porque quiere decir que está sacando esa pulsión de muerte de alguna manera, pero no es un llamado. Entonces, ¿cuándo uno consuela? Cuando el llanto es un llamado. Entonces, el otro día vieron que el teléfono es algo que es uno pasa, pasa, pasa. Bueno, en uno de esos pasa, pasa, que por supuesto no me lo guardé, pero se veía una chica jovencita. ¿Cómo consolaba a su bebito que estaba en pleno berrinche? El niño, no tan bebito, tendría unos 2 años, y está en un berrinche absoluto, el pibe furibundo, gritando, bueno. Entonces se veía cómo ella lo consolaba, ¿no? Fue un videíto cortito que ni sé de dónde me apareció. Pero entonces se veía la chica, muy jovencita ella, y el bebito llorando, llorando, y ella, primero que nada, lo agarra. Y no hay manera de que el nene la mire, hasta que ella después consigue que el nene la empiece a mirar. Le habla, después le dice, abrazame. El nene no quería abrazarla, pero la termina abrazando. Ella le abraza, lo acaricia, le habla, y el nene se calma. Pero ese niño, ese berrinche, era un llamado. Y ella lo que hizo fue poder escuchar ese llamado. También me parecía interesante, ni me acuerdo, no era algo para guardar tampoco, pero me pareció, digo, bien, en el sentido de que ella pudo hacer algo. Primero que nada, le pidió al niño que la mire, ¿no?
mírame, le hablaba aparte, mírame, mírame. Entonces lo abraza, abrázame. Ella le dice, ya lo abraza, pero él también le dice al hijo, abrázame. Y bueno, y al nene se le pasó. Uno veía la primera escena y juraría que nunca se le iba a pasar el berrinche, porque tienen esa forma de presentación de eternidad, ¿no? Como que va a ser toda la, no, esto va a ser eterno. No, 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 duró unos segundos. Es ese tratamiento que el otro hace del llamado del niño también. Uno de los otros videos que también uno dice ahí, lo quiero agarrar a ese bebé de la cuna, lo quiero agarrar a UPA, y viene esa cosa de rescatarlo de esa situación, ¿no? Pero que claramente uno también tiene que ver si está esta estructura de llamado o si ya no. Cuando el médico se acerca, a mí me vino una palabra, ¿no? Tarde. A mí me vino esa palabra, es tarde. Es tarde. No porque evidentemente ya se había perdido la posibilidad de armar esa estructura, la estructura del llamado al otro. Porque hay que decir que cuando el niño llama al otro, es porque hay un otro construido en la psiquis del niño. El llamado al otro es porque hay un otro construido. Hay un libro de Rossini y Robert Lefort que es La construcción del otro. El niño construye al otro. Así como el niño constituye el propio yo, se construye al otro también. Como decíamos, siempre dijimos, el yo no es un dato de entrada, el cuerpo se construye, ¿no? Uno no nace sabiendo que tiene un cuerpo, qué linda manito que tengo yo. Eso se constituye. Y el otro también se construye. Entonces, lo que ahí me parece es que para ese chiquito, ese doctor que se acerca no es un otro. Por eso no hay una estructura de llamado al otro. María Julia, pero Sí. ¿no podría haber sido una posibilidad del acercamiento del otro a ese no llamado? Está bien, es cierto, no es un no llamado, pero había en el chiquito, porque lo seguía con la mirada. Y sí, Obviamente esto es un supuesto, no se puede decir absolutamente nada porque ya pasó esto y vaya a saber el destino de ese bebé, pero porque también se me hizo, en el caso hoy de un chiquito con autismo, con esas características, que no llegue al autismo, digamos, de Tustin, porque no, pero digo, en algún momento hay un acercamiento del otro, creo, sí, para poder acoger, ¿no? Para poder, eh, lógico. A ver, Ceci, esa es la apuesta. claro, Porque si no apostaríamos. Si claro, estamos de este lado es para seguir apostando claro, a que claro, algo se produzca. claro, No con la estructura, vamos a decir, estándar mm, de llamado al otro, pero claro, que empiece a poder producirse algo. Por eso es tan importante cuando uno dice tomar lo que el niño trae. claro, claro. Porque cuando el niño trae algo y yo me meto con eso, si yo me meto imponiendo, por ejemplo, es como la madre que le impone la teta y se la enchufa en la boca al niño y el niño no la toma. Por eso es importante tomar lo que el niño trae. Y esa es una forma de empezar a que el niño construya algo con el otro. Construya, aunque sea un lazo endeble, un lazo humilde, vamos a decir. Pero claro que está la apuesta.
Yo creo que sí, aparte, bueno, en ese niño puntualmente, como vos decís, hay un seguimiento con la mirada, hay también, siempre va a haber grados, ¿no? La semana que viene, que las chicas van a presentar los trabajos. En los dos trabajos, algo que después, la semana que viene, me voy a acordar de nombrárselos, pero justamente que tiene que ver con esto de los grados, ¿no? Hay pequeñas posibilidades que se van pudiendo dar con los niños. Y si no, la verdad que no tendría ningún sentido hacer nada. Lo importante es saber qué. A ver, poniendo un ejemplo, yo puedo decir, perdí el tren, perdí este tren. Bueno, puedo ver de qué otra manera puedo llegar a algún lado. A lo mejor será caminando, más despacito, agarrándome no sé, agarrándome de la cola de algo que me lleve, no sé. Pero es importante reconocer primero que hay un tren que se perdió. Entonces, como en este caso, uno puede decir, bueno, ya es tarde, este médico que se acerca, ese niño ya no está llamando a un otro. Podríamos decir, es tarde, pero no quiere decir que lo vamos a dejar ahí tirado en la cuna. Ahí hay algo que se puede seguir intentando de otro modo. De otro modo, yo creo que sí, que es apostar a las posibilidades del niño, justamente hacer todo lo posible para que no sucumba, ¿no? Me parece, bueno, esa es una apuesta ética también. Esa es una apuesta ética, que yo creo que es muy importante, ¿no? Que uno dice, no, esto ya está. No hace poco escuché esto. No, listo, ya está. Con esto no se puede hacer nada. No. Eso a mí parece que uno tiene como apuesta ética decir, bueno, ver de qué forma, aún sabiendo que no va a ser, yo les contaba el otro día a, a una de las alumnas, les contaba que había un paciente que tenía, yo creo que con ustedes lo hablé en algún momento, que se llegaba a lesionar la córnea del ojo porque se rascaba con la uña. O sea, y vivía infectado siempre con conjuntivitis, bueno. Entonces era tremendo porque era una lesión muy importante la que el nene se ocasionaba, permanentemente aparte, ¿no? Era como darle consistencia a su cuerpo a través de estas lesiones. Sentía que ahí había algo, un dolor, aunque sea. Era como que así armó el cuerpo el niño. Ahí tienen. No es un armado del cuerpo estándar, donde uno se aleja del dolor lo más que puede. Acá justamente no pasaba eso. Esperen que tengo que sacar esto de acá, porque si no, no para de sonarme, ¿cómo lo saco? Porque como yo esto lo tenía en WhatsApp, ahí, ahora sí. Ahí. Porque si no me suena el WhatsApp en la computadora. Pasa que tenía el video, lo tenía en el WhatsApp. Entonces, lo que les decía era que yo le decía a esta mamá, ¿no? ¿Cuál era su idea? Y ella le había decidido sacar la medicación al nene porque estaba frustrada porque lo veía al niño y se daba cuenta que nunca iba a poder ir a la universidad, no iba a poder. Esa era su fantasía. Y estaba muy desmoralizada, por eso es tan importante el trabajo con los padres también. Porque ahí yo lo que más intenté es trabajar con la mamá
para que ella pueda ver otras formas de que el niño se ligue a la vida, ¿no? Aunque no vaya a Harvard, ¿no? Pero ahí hay que trabajar con los fantasmas maternos, con las fantasías de la madre. Porque si no, fíjense, como ella se desanimó porque claro, ella veía que el niño estaba mal, porque no hablaba. Entonces yo le dije, pero vos fíjate una cosa, vos fíjate, cuando vos trajiste al nene por primera vez, el nene venía con los ojos así, de infectados, no paraba de lesionarse la córnea con compromiso de la visión, ¿no? Y el niño ahora no se tocaba más el ojo. Es cierto que no hablaba, pero tampoco estaba, o sea, pero había mejorado cualitativamente. Claro que no estaba para ir a la universidad. Como ella, aparte era chiquitito el nene, pero ella en su fantasía tenía, como lo veía mal, y entonces decía, bueno, la medicación no le está haciendo nada. Y sí le estaba haciendo, esto después, no, o sea, nos dimos cuenta porque el nene empezó como a ir para atrás, volvió a cosas graves, a hacer lo que hacía antes de la medicación. Realmente en este caso la medicación a este chiquito lo rescató, lo medicaba una psiquiatra, y bueno, y la mamá optó por no. Bueno, entonces, bueno, ahí fue todo un trabajo de mandarla a la guardia. Tuvo que ir varias veces a la guardia porque el nene lo tenían que controlar todos los días, porque tenía ataques, se golpeaba, gritaba toda la noche. Bueno, una cosa tremenda fue. Y ella que no lo quería medicar por esta razón. Entonces, es cierto que uno tiene que también empezar como a aceptar. La aceptación es parte del encuentro con el otro. Cuando uno acepta, si yo acepto esta condición, yo me empiezo a encontrar con el niño. Y me empiezo a encontrar con el niño sin pretensiones. La pretensión no es, o sea, sin pretensiones grandes, ¿no? La pretensión no es que el niño vaya a la universidad, o que aprenda a leer, o que hable. Pero a veces la pretensión es tan modesta como decir que no se lastime, que no encuentre los límites corporales a través de lastimarse, de pellizcarse, de golpearse la cabeza, que empiece a armar sus bordes corporales con cosas menos cruentas para sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, eso es el encuentro. Eso es en base al encuentro. Ese es en base a ese encuentro del que hablaba Freud, el Verständigung. Es poder leer allí a un sujeto. Me parece que esa es la apuesta fundamental, no sé si. Bueno, la verdad que hoy la idea mía era presentar los dos trabajos, pero bueno, vamos a presentar la clase que viene y ya falta nada, chicos. A ver, la clase que viene es 24 y ya la última terminan. Así que bueno, nos queda una sola clase, se puede decir. Bueno, Buenísimo. nos vemos entonces la semana que viene. Nos vemos la semana Dale, que bárbaro, viene. Juli. Beso, Bueno, buen fin un de, beso buen fin de las grande, dos. buen Hasta fin de. luego. Chau, chau. Bye. Bye.